siguiendo el curso de electrónica básica, vamos a continuar con el tema del diodo. Y bueno, las preguntas que haya las pueden dejar en los comentarios de esta página. Adelante, profe, entonces seguimos con el tema. Muy bien, amigo. Quiero complementar un concepto que habíamos iniciado cuando hablábamos de diodos LED de alto brillo, usados en la iluminación, tanto casera, industrial, como de los televisores LCD. Tienen generalmente para estos usos entre sus variados batiajes uno de 1 vatio. Cuando nosotros hablamos de que un LED de alto brillo tiene 3.4 o 3.5 voltios de caída de tensión y tenemos 1 vatio de potencia, podemos averiguar la corriente diciendo que es igual a vatiaje sobre voltaje. Entonces, eso es igual a 1 dividido 3.4. Eso nos da aproximadamente 0.3 amperios. Eso es importante tenerlo claro, que la corriente de estos LED de alto brillo es más o menos de 0.3 amperios. Ellos tienen en la superficie sobre el diodo una especie de lentecito que es un difuminador, pero el ledcito es realmente muy pequeño. Esa es la manera como se observa. Y en los televisores LCD vemos que son tiras de más o menos 9 LED. Dicho esto, respecto a los LED de alto brillo, entonces entremos en el tema de otro tipo de diodo que es supremamente usado. Otro tipo de diodo que se llama los diodos Schottky. El diodo Schottky se usa en aplicaciones donde la velocidad es importante y dado que tienen una muy baja caída de tensión, entonces son ideales para fuentes de bajo voltaje. Estos diodos son supremamente rápidos, menos de 1 nanosegundo de velocidad de conmutación entre el estado de conducción y corte. El diodito tiene pues una forma muy semejante a las de los diodos convencionales, pero lo importante es que la caída de tensión entre sus bornes es muy baja. Entonces está más o menos de 0.15 hacia arriba. Cuando decimos 0.15 voltios, nos puede medir si lo estamos midiendo en la escala de diodos de un tester. Cuando estamos en funcionamiento, sabemos que cualquier diodo, dependiendo de la corriente que se le esté exigiendo, va a exigir una caída de tensión mayor. Entonces puede irse inclusive con buena corriente a 0.4, 0.5 voltios, 0.6 voltios. Pero normalmente el punto de partida para comenzar a conducir es muy bajo. Es muy bajo. Imaginemos que hay una fuente, un transformador que me tiene que entregar a la salida una fuente que es, por ejemplo, 5 voltios. Si este transformador, la tensión de salida de este transformador la hacemos rectificar a través de un diodo Schottky, pues va a ser
conveniente por el hecho de que el diodo entre sus bornes no tumba casi voltaje. El símbolo del diodo es el que conocemos, pero tiene una S cuadrada como cátodo. Una S cuadrada. Entonces podría estar así o al contrario. El hecho es que el símbolo tiene en el cátodo una forma de S. Me parece un poquito al Zener, al símbolo del Zener. El símbolo del Zener, sí, se podría decir que se parece al símbolo del Zener porque el Zener tiene una Z y este tiene una S. Cuando estamos aportando diversas clases de diodos, la intención es, más que bombardear con una cantidad de datos, tener a la mano recursos que en determinado momento podemos ahondar si ya tenemos un concepto previo, así sea superficial, de un elemento dado. Por ejemplo, si estamos hablando del diodo Schottky, sabemos que son diodos muy rápidos y que se utilizan en fuentes conmutadas precisamente por esa rapidez y que cobran muy poquito por conducir. Con eso es suficiente para luego tener un punto de partida en el momento en que necesitemos ahondar al respecto. La característica que hace que el diodo Schottky sea tan rápido es que tiene componente metálico combinado con el semiconductor. Eso hace que el comportamiento del diodo sea muy rápido. Siguiente diodo, el fotodiodo. Resulta que hay elementos sensibles a la luz que se utilizan para establecer comunicaciones que precisamente por no estar unidas a través de alambre, sino que se hace contacto lumínico entre dos circuitos, entonces viene existiendo una consecuencia muy conveniente y es el aislamiento. El fotodiodo, al contrario del diodo emisor de luz, está preparado para recibir luz. La condición debe tener polarización inversa, es decir, debo aplicar al ánodo una tensión negativa y al cátodo una tensión positiva. De esa manera, el diodo puede conducir cuando en él haya incidencia de luz. Entonces, la polarización inversa que se hace al fotodiodo es solo la primera condición. Esa polarización no está haciendo circular corriente a través de él porque es una polarización inversa. Pero lo prepara para cuando haya luz incidiendo sobre el diodo, que tiene una ventana por donde esa luz entra, el diodo va a generar una circulación de corriente dada la polarización inversa. El fotodiodo se utiliza en muchas aplicaciones. Una muy sencilla, el control remoto. El diodo que está dentro del televisor recibiendo la comunicación que el control remoto envía es un fotodiodo. Podría ser también un elemento un poquito más adelante que sería un fototransistor, pero puede ser perfectamente un diodo sensible a la luz, un fotodiodo. Profe, hay fotodiodos de dos, por ejemplo, el del televisor es de 3 terminales y hay de dos, ¿para qué unos de dos y otros de 3? En los sensores de remoto no solamente se da el hecho de que haya el fotodiodo,
sino que tienen un circuitico adentro que a la vez es amplificador. Entonces, por esa razón, el diodo viene teniendo 3 terminales, porque nosotros realmente lo vemos como un elemento muy pequeño en el cual no hay sino un fotodiodo, pero realmente tiene adentro alguna otra cosa que le va a servir como preamplificador a la señal, y entonces por eso va a tener el tercer terminal. A ver, en reparación de televisión se da mucho el caso de, o en diseño, de tener uno un receptor de control remoto averiado y por ahí conseguimos uno que llaman universal. En el circuito uno sabe cuál es el voltaje, cuál es la entrada, de la salida de remoto y cuál es tierra, pero en el diodo que nos están entregando, ¿cómo identificar esos 3 terminales? Que no siempre tienen la misma disposición, el mismo orden. Bueno, él tiene un blindajito. Uno de los 3 terminales tiene continuidad con el blindaje y ese es tierra. Entre los otros 2 hay que echar la lotería, digámoslo así, de polarizar uno de ellos con la fuente positiva y mirar si cuando se acciona el control hay caída de tensión en el otro, que cuando no tiene accionar del control remoto debe medir igual. Es decir, en el momento en que tenemos conectado el negativo, el que hayamos puesto como positivo estará en la fuente y el que tengamos al aire como punto de salida debe estar midiendo igual a la fuente. ¿Cómo sabemos que sí conectamos a la fuente el que realmente era? Porque cuando oprimimos el control remoto, en el terminal de salida, la tensión va a bajar de los 5 voltios hacia 4, hacia 3,5 y soltamos el remoto y esa tensión va a volver a subir. Si eso no sucede, entonces invertimos de esos 2 terminales, el que teníamos en los 5 voltios lo ponemos como salida y viceversa. Y ahí, y no hay ningún riesgo de daño. Otro tipo de diodo, el diodo varicap. Este diodo se comporta como un condensador variable, de allí su nombre, variable, cap, capacitor. Resulta que cuando un diodo se polariza inversamente entre los 2 componentes P y N, la unión se acrecienta. La barrera de potencial crece y esto hace que esa barrera de potencial se comporte como un dieléctrico en un condensador. Sabemos que un condensador son 2 placas aisladas por un material y que ese material aislante es capaz de almacenar voltaje cuando se aplica a esas placas una fuente. Entonces, ¿cuál es la gracia del diodo varicap? Se puede usar en aplicaciones de alta frecuencia porque se comporta como un capacitor muy pequeño. Los capacitores, mientras más pequeños, se acomodan más fácilmente a las altas frecuencias y por consiguiente se usan, por ejemplo, en sintonía. ¿Cuál es la condición? La polarización inversa. Si yo varío la polarización inversa en un diodo varicap, entonces él se va a comportar como un condensador que va siendo más pequeño mientras más polarización inversa haya entre las 2 placas del diodo. De esa manera se puede ir subiendo la frecuencia de sintonía. Resulta que la fórmula de la frecuencia es 1 sobre 2pi raíz cuadrada de LC. Eso es la fórmula de la frecuencia de resonancia. Ese cerito indica resonancia.
Siempre he imaginado que es fácil de entender una formulita como esta, sabiendo que la relación entre la frecuencia y, en este caso, la capacitancia, que es el elemento que vamos a variar, la podemos establecer, en este caso está así, como a través de un balancín o un mataculín o como quiera que se llame este elemento. Entonces, ¿qué pasa? El capacitor, la bobina también, pero en este caso el capacitor que está puesto a un lado, si yo le digo al capacitor, suba de capacidad, la frecuencia va a bajar. Y si yo le digo al capacitor, tenga menor capacidad, la frecuencia va a subir. Eso es lo que se desarrolla en esta relación matemática. La frecuencia va a ser el elemento resultante. ¿Dependiente de qué? De, en este caso, la capacitancia variable. Este tipo de sintonizador es el usado en la actualidad, donde es muy fácil hacerlo diminuto debido precisamente a que el tamaño de los diodos varicap es muy reducido, a diferencia de lo que se tenía que hacer en el pasado, en donde para variar la frecuencia se utilizaban bobinas variables. Entonces es mucho más difícil empaquetar una bobina en un pequeño espacio y sobre todo una bobina variable. Entonces estaban los sintonizadores grandes de perilla en los televisores. Eso fue dando paso a los llamados varicap, precisamente derivado el nombre del componente que los protagoniza. Y en la actualidad, con los televisores LCD y plasma, han llegado a unos tamaños súper diminutos. Entonces esa es la relación entre la frecuencia y la capacitancia, dado que se puede sintonizar una frecuencia variando ya sea la bobina o la capacitancia. Entonces, lo que ha dado, profe, a que los elementos sean tan pequeños ahora es que ya utilizan el diodo varicap en vez de la bobina. Exactamente. El diodo varicap ha posibilitado la miniaturización de los sintonizadores. Porque una bobina, por más que le intente, no la puede disminuir. En cambio, un diodo sí, ¿cierto? Al final, pues, como la composición del material que están hechos. Exactamente. Y en este caso, el diodo como tal adquiere características de condensador. Y no se pierde, profe, calidad en la recepción o en la sintonía cambiando un material por otro. No, porque se está aprovechando una característica que es inherente a todo diodo. En la unión PN siempre existirá una capacitancia que para los casos indeseados se denomina capacitancia parásita. Sabemos que un parásito es algo que hay que desechar. Uno se purga para expulsar los parásitos. En un circuito, una capacitancia parásita es indeseable y generalmente los que diseñan tienen cuidado de que esas sean despreciables o que si vienen a ser significativas tengan un buen modo de ser eliminadas. Pero en el caso de los diodos varicap, esa capacitancia no solamente no es parásita, sino que se aprovecha, se le dice bienvenida. Entonces se comporta realmente como un capacitor y no hay ninguna degradación en la función que cumplía antes el condensador, puesto que aquí existe una real capacitancia. Exacto. Bueno, creo que ahí tenemos más o menos un abanico suficiente de diodos, de los cuales tenemos una somera explicación de su funcionamiento, para cuando en un momento dado
nos topemos con el término, sea Schottky, sea Varicap, sea fotodiodo, sea LED y otros muchos, pues ya tengamos más o menos una idea que podemos ampliar en su momento.